2 minuticos para que termine de ingresar la gente. Listo. Voy a iniciar con el llamado lista. Por favor, después de escuchar su nombre, me contestan, preferiblemente a través del micrófono. Island Romero. Island. Ángulo García. Presente, profe. Azuero Gómez. Presente, profe. Bermúdez Capera. Presente, profe. Cárdenas Suárez. Presente. Ovides Franco. Presente, profe. Duarte Castro. Presente, profe. Enciso Barrera. Listo. Gómez Pachón. Gómez Pachón. Ahí está. González Rodríguez. González Rodríguez. Ah, listo, ya. Ya te vi. Jiménez Rangel. Presente, profe. Martínez Antonio. Presente, profe. Mateo Rocha. Presente, profe. Ocampo Ayala. Presente, profe. Parra Páez. Presente, profe. Ramírez Gutiérrez. Presente, profe.
Ribeira y Guarán. Ribeira. No está. Rodríguez Loaiza. Rodríguez Loaiza. Tampoco está. Suárez Noy. Presente. Tarazona Vélez. Tarazona Vélez. Vela Reyes. Vela Reyes. Belandia González. Belandia. Ah, ya te vi, Rodríguez Loaiza, sí. Belandia. Ya le quito la falla a Rodríguez Loaiza. Belandia sí no está, ¿cierto? Listo, pues. Bien. ¿Ya nosotros acordamos para cuándo era el parcial? Sí, Martes. señor. Para el ¿Para, martes. para cuándo quedó al fin? Para el martes. Para este martes. Listo, pues, que no me va a olvidar, para este martes. Listo, pues. La metodología del parcial, pues, va a ser a grandes rasgos la misma metodología de la vez pasada. Subo un archivo a Moodle, ustedes lo contestan y me lo envían. Es posible que haya algunas preguntas de selección múltiple que tengan que contestar ahí mismo en la plataforma. Eso se especificará ahí mismo en el parcial. Como siempre, la idea es que no haya necesidad de que entren aquí a la sesión de clase, pero pues igual aquí voy a estar para tratar de solventar cualquier inconveniente que se les pueda presentar. Eso a grandes rasgos. Sí entraría, creo que habíamos acordado que entraba hasta lo que veamos hoy, ¿cierto? No, profe, hasta porque veíamos martes. Hasta lo que veamos el martes. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Listo, pues. Entonces, pero de todas formas, lo que vamos a ver hoy, así no entra en el parcial, igual les voy a pedir que presten atención. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. La clase pasada nosotros hablamos de funciones de varias variables. Y de alguna manera lo único que alcanzamos a mencionar fue lo que son esas funciones, cómo se evalúan y poco más. Digamos que de alguna manera lo que hice fue como tratar de estructurar las bases de lo que son ese tipo de funciones. Hoy vamos a empezar a hablar de la parte operativa, con miras naturalmente a la parte aplicativa. Y cuando yo hablo de la parte operativa, en funciones, siempre el primer nombre que aparece es el nombre de derivada. Es decir, cuando uno habla de una función, lo que uno quisiera a nivel operativo, o una de las primeras cosas que uno quisiera hacer, es ver cómo se derivan esas funciones. Porque como ustedes saben muy bien, ya no, ¿estoy grabando? Sí. Como ustedes saben muy bien, la derivada tiene una gran importancia para cualquier tipo de función. Ustedes lo vieron con las funciones vectoriales, que la derivada de las funciones vectoriales se utilizaba para muchísimas aplicaciones, casi que para cualquier aplicación había que derivar. Lo mismo va a pasar para este tipo de funciones. Entonces vamos a hablar hoy del proceso de derivación de las funciones de varias variables. Como para iniciar a lo
sustancioso de este tema. Para tratar de ilustrar la idea de cómo se calcula la derivada de una función de varias variables, lo primero que debemos tener en cuenta es una especie de hecho que es fundamental cuando uno habla de funciones de varias variables. Y es que cuando uno tiene varias variables, uno tiene varias derivadas. Por decirlo de una manera más precisa, la cantidad de variables que tenga una función determina la cantidad de derivadas que tiene esa misma función. Como anteriormente, solo trabajábamos con una variable, en el caso de las funciones vectoriales solo había una variable, pues por eso había solo una derivada. Pero aquí que vamos a trabajar con más variables, vamos a ver que una misma función tiene varias derivadas. Y a cada una de esas derivadas se le conocerá como una derivada parcial de la correspondiente función. Esa relación es muy fuerte. Esa relación entre variables y derivadas es muy fuerte y de hecho no es una relación exclusivamente cuantitativa. No es solo que la cantidad de variables determine la cantidad de las derivadas, sino que cada variable tiene relacionada una derivada. O por decirlo de una manera más precisa, dependiendo de cuál es la variable, se calcula la correspondiente derivada. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función de dos variables, y las variables se llaman x y y, entonces hay dos derivadas parciales, y una de ellas está profundamente relacionada con la variable x y la otra está profundamente relacionada con la variable y. Y en ese sentido, nosotros definimos lo que llamamos la derivada parcial, aunque esa palabra parcial puede desaparecer con el tiempo, de la función f con respecto a una de las variables. Entonces hablemos, por ejemplo, de la variable x. Esta es una de las derivadas que tiene esa función. Y la manera de calcular esa derivada es bastante sencilla. Y la manera como la definimos es la siguiente. Entonces vayan mirando, si quieren vayan copiando, mientras corrijo algunas cositas para que se vea como más presentable. Y la idea es la siguiente. Cuando yo vaya a derivar o a calcular la derivada de una función con respecto, o de esa función con respecto a la variable x, nosotros vamos a derivar común y corriente. Es decir, vamos a calcular la derivada de siempre, lo que llaman la derivada usual, con las mismas reglas de derivación de toda la vida. La regla de la suma, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena. El único detalle para que esa derivada se pueda hacer
es que si yo voy a derivar con respecto a x, voy a asumir que x es la única variable de la función. Es decir, cuando yo derivo con respecto a x, todo lo que no sea x, yo lo voy a considerar como si fuera una constante. Una constante. No olviden que lo que no es variable es constante. Y entonces, como x se consideraría como la única variable de la función para derivar, entonces todo lo que no sea x, incluyendo y, se va a considerar como una constante. Es decir, por ejemplo, si yo quiero derivar, me voy a ir a una de dos variables, esta función de acá, con respecto a x, yo voy a derivarla común y corriente, solamente que voy a asumir que esta y de acá, a la hora de derivar, es una constante. Es una constante. No sé si me estoy haciendo entender bien con la idea. Naturalmente voy a ejemplificar. Entonces consideremos, por ejemplo, antes de esa función, consideremos una función más sencillita. Por ejemplo, cojamos esta función. X al cuadrado ¿por qué? Entonces, consideremos esa función. Entonces, la derivada de esta función con respecto a x es, como y es constante, la siguiente. Y yo creo que aquí muchos de ustedes están viendo sin problema qué es lo que está pasando acá. Quiero que miremos la notación. Hay dos notaciones. Voy a utilizar la primera de ellas. Esta es la notación para la derivada con respecto a x, f sub x. Y entonces en este caso, y miren cuidadosamente, como voy a derivar con respecto a x y y es una constante, pues y es una constante que está multiplicando a x al cuadrado. Y cuando yo quiero derivar una constante multiplicando algo, pues yo simplemente saco la constante y derivo lo que depende de la variable. Y pues la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, en ese caso, la derivada con respecto a x sería simplemente 2 por xy. ¿Sí es claro de dónde salió eso de ahí? ¿No hay nadie? Sí, ¿Cierro la profe, sí clase es más claro. bien? La próxima vez que pregunte algo y no hayan ni consciente y no conteste nadie, asumiré que no hay nadie. Entonces simplemente pararé la clase y daré el tema por visto. ¿Les parece? Sí, señor. ¿Sí es claro de dónde salió esa derivada con respecto a x? Sí, señor. Listo, pues. Esta idea aplica casi que igual para la derivada parcial de, voy a copiarlo acá, de f, pero con respecto a y. Calcula de manera análoga. ¿Qué quiere decir de manera análoga? Análogo es no lo mismo, pero guardando la misma estructura. Y entonces cuando yo hablo de la derivada parcial de f con respecto a y, lo que estoy diciendo es que acá
Y es la única variable y X se considera como una constante. Entonces, en ese caso, aquí voy a quitar la negrilla. Si yo quiero calcular la derivada de f con respecto a y, sigue negrilla, pues entonces yo hago el siguiente análisis, que espero que sea claro para todos. Esta función es x al cuadrado por y, como al derivar con respecto a y, x es una constante, entonces todo esto de acá es una constante. Porque una constante elevada al cuadrado, pues es una constante. Y entonces yo tengo una constante multiplicada por y, a la hora de derivar una constante multiplicada por y, pues saco la constante, que en este caso sería x al cuadrado, y derivo y. ¿Y cuál es la derivada de y? Y la derivo con respecto a y. 1. 1, porque la derivada de la variable solita siempre da igual a 1. La derivada de x con respecto a x era igual a 1, que eso fue lo primero que ustedes aprendieron en derivación. Pues cuando derivo y con respecto a y, pues la derivada es 1. Y entonces esto sería x al cuadrado por 1, que eso sería simplemente x al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Sí me hago señor. entender hasta ahí? Quedó claro. Listo. Entonces voy a coger otra función de dos variables también. La misma idea se generaliza a cualquier cantidad de variables. Ya vamos a ver una con más variables. Pero sigamos mirando para que quede clara esta idea. Supongamos que yo tengo esta función. ¿De acuerdo? Listo. Hablemos un poquitico de notación. A la hora de notar la derivada con respecto a x, una forma de denotarla es así. F sub x es la derivada con respecto a x, f sub y es la derivada con respecto a y. La otra notación que existe para las derivadas parciales es el análogo de la notación de Leibniz, que es esa notación, tal vez familiar para ustedes, de f de x o de g de x, o en este caso, de g de x. Esto es la derivada con respecto a x. Voy a ponerlo por aquí antecitos. La derivada de g con respecto a x. Esa es otra manera de escribirlo. Yo podría haberla escrito como g sub x, y sería exactamente lo mismo, pero simplemente para mostrarles el otro tipo de notación, esta es la otra forma de escribir. Pero en el fondo estoy diciendo lo mismo. En el fondo estoy diciendo, quiero calcular la derivada de esta función con respecto a x. Si me entendieron la idea de cómo se calcula esa derivada, quiero que me digan cuánto da esa derivada con respecto a x. La derivada de esa función de arriba con respecto a x. Daría 3x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué opinan los demás con respecto a lo que acaba de decir el compañero? Sí, profe. Sí, Está pero bien. me quedó igual. 3x al cuadrado más y cuadrado, ¿dijeron? Sí, señor. ¿Alguien que no esté de acuerdo?
Yo no estoy de acuerdo, por razones obvias. Porque es una ¿Cuál es la constante derivada de y cierta, al profe. cuadrado? ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? 1. 2y. Si estoy derivando, ¿sí ve que no habían entendido nada? Si estoy derivando con respecto a x, ¿esto no es una constante? ¿Cuál es la derivada de una constante? 1. ¿No, una constante es 1? 0. 0. 0, profe. ¿Quién dijo 1? Yo, profe, Yo, pero qué pena. Yo he dicho 1, qué pena. Porque espero que lo hayan dicho en chiste. Que aunque es un chiste muy malo, pues por lo menos siendo chiste, me tranquilizaría. La derivada de una constante es 0, ¿no? Eso es, Profe, creo que, de lo primero que uno aprende. Dime. en la primera que hicimos quedó, no se cambió la y por 0 por lo que estaba multiplicando. Efectivamente, cuando una constante está multiplicando, porque esto es cuando la constante está solita, pero cuando una constante está multiplicando, se saca la constante y se Ok. deriva lo que queda dentro. Ah, listo, profe. Es la diferencia entre derivar 3x, que eso es 3, a derivar x más 3, que la derivada de x es 1, más la derivada de 3, pues la derivada de 3 es 0. ¿Sí o no? ¿Ustedes cómo estaban derivando antes? Es que nosotros hemos derivado durante todo este curso. A ver, es que me asusté. Aquí, por ejemplo, tuvimos que calcular alguna derivada. Ah, miren, por ejemplo, aquí derivaron 1 y les dio 0. En cambio, por ejemplo, aquí derivaron 2t y les dio 2. Entonces, ¿por qué aquí derivan de manera distinta? No olviden, y ese es el planteamiento clave. Cuando derivo con respecto a x, lo que no tiene x es constante, porque x es la única variable. Es decir, a la hora de derivar esto, esta y ustedes la pueden pensar como un numerito, por decirlo de alguna forma. Entonces esto es un número, y la derivada de un número, pues da 0. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O no? Sí, sí, señor. Si están atentos a lo que digo. Están ahí. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué pasa con la derivada con respecto a y? Sería 2y. ¿Qué opinan los demás? Sí, profe. Sí, profe. Yo creo que ahí no hay ninguna discrepancia, ¿cierto? Porque es que, bueno, ustedes saben la regla de la regla de derivación, ¿cierto? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es que no es la primera vez que derivamos en este curso. Y entonces, pues la derivada de x al cubo, como estoy derivando con respecto a y, esa derivada daría 0, porque pues esto sería constante. Más la derivada de y al cuadrado. Pero la derivada de y al cuadrado, con respecto a y, como y es la variable, pues se deriva usualmente. Y la derivada de y al cuadrado, pues es 2 por y. ¿Sí o no? Sí, señor. Vamos a ver qué tan atentos están. Porque voy a preguntar al azar. Llamémosla H. Voy a meterme con otra de 2 variables y ahorita vemos una de 3, pero quiero ver qué tan atentos están. Metámonos con funciones de verdad interesantes. Metámonos, por ejemplo, con un seno. Veo su pantalla. ¿No pueden ver mi pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, señor. Listo, pues. Es que escuché que no se veía mi pantalla. Listo. Bien. No, Entonces, es por mi internet. ¿qué pasó?
Te escucho entrecortado. Creo que tienes problemas con tu internet. Sí, creo que eso dijo que es por el internet de ella. Ok. Mira a ver si lo puedes solucionar. Si no, pues esto está quedando grabado y monitoreado para su seguridad. Listo. Vámonos pues con esta. ¿A quién le preguntaré? ¿A quién le preguntaré? Aislan, tú no me contestaste el listado. No, profe, es que creo que me uní un poquito más tarde, o sea, ya después del llamado de lista. Listo, ahorita te quito la falla. Pero bueno, el hecho de llegar tarde es mejor llegar tarde que ser invitado, ¿no? Entonces, como ya estás acá, te pregunto a ti, ¿cuál sería la derivada con respecto a x de esa función? Coseno de X, ¿Coseno de x solito? Voy a escribir lo que me digan, a ver si les entiendo bien. ¿Esto? sí, creo. ¿Qué opinan los demás? Yo creería que es coseno de Y, profe. Y por coseno de X. Y por coseno de X también creo. Yo también creo lo mismo. Mm. Vamos a mirarlo con cuidado, ¿listo? Han escuchado hablar de la regla de la cadena, ¿cierto? No es la primera vez que escuchan eso, ¿cierto? Sí, ya lo habíamos escuchado, sí, señor. Algunos de mí, si no estoy mal. Creo que tengo aquí estudiantes que vieron introducción conmigo. Miremos a ver. Vamos a ver. Aislan vio introducción conmigo, de hecho. María Cristina Martínez vio conmigo. Paula Parra vio conmigo. Cubides, tuviste conmigo introducción, ¿cierto? Señor profe. Listo. Y yo hablé de la regla de la cadena, ¿cierto? O se me olvidó en esa ocasión. Sí, 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 habló. Y en la regla de la cadena lo que le dicen a uno es, si yo tengo una compuesta, eso es la derivada de la externa, que en este caso la externa es seno, entonces la derivada de la externa es coseno, evaluada en la interna, que la interna es x por y, por la derivada de la interna. ¿Sí la pronuncié bien? ¿Sí parafraseé bien la regla de la cadena para todos? Sí, señor. Y entonces esto sería la derivada de la externa, evaluada en la interna, por la derivada de la interna. Es decir, la derivada de esto. Pero estoy Por, derivando con respecto a x. Y entonces, ¿cuánto da la derivada de esto aquí adentro con respecto a x? por Y. Y. ¿Por qué? Voy a poner aquí en rojo. Grande, 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 grande. Letra me será suficiente. 26. Y en rojo sensacionalista. No, 26 es muy pequeño. 48. Regla de la cadena. Me encanta dar clases con computador. ¿Acá sí la recuerdan? Sí, señor. Sí, sí, señor. Esperemos que así sea. Voy a dejarle la letra porque no todo lo voy a escribir de ese tamaño. Listo. ¿H sub qué? A ver, ¿qué me dicen con H sub qué? Ahora sí, voluntarios. Profe, sería Profe, coseno de X, Y por X, ¿no? O sea, como esto mismo, pero en vez de la Y con X, Sí, señor. dicen los demás. Sí, profe. Sí, profe. Regla de la cadena.
Vuelvo e insisto, y pensé que había quedado claro cuando lo resalté aquí arriba. Esta es la derivada usual, con las mismas reglas de derivación de toda la vida que ustedes conocen muy bien y que en este curso ya hemos derivado, que en el curso inmediatamente anterior que fue aplicaciones debieron haber derivado a lo loco, porque integrar necesita derivar, y que vimos desde primer semestre, y siguen siendo las mismas reglas de toda la vida. Regla del producto, regla del cociente, regla de la suma, regla de la cadena. No sé si se me olvida alguna regla de derivación. Aquí no estamos haciendo nada diferente a derivar. Lo que pasa es que a la hora de derivar a una de las variables hay que pensarla como si fuera una constante. Es esa parte la que no pueden perder de vista. Esa es la parte nueva, por decirlo de alguna forma. Voy a seguir con ejemplos de dos variables hasta que le peguen a una bien, bien transparente. Voy a volver a utilizar la F. En rojo no, si no amerita rojo. Metámonos con un producto, así chévere. Se me ocurre este, a ver si no caen con esta. Dios mío. A la X más Y, tienen con cuidado la función por tangente. Tangente. Estaba pensando en algo chévere, tangente, chévere. Tangente de X por Y. Dos variables, dos derivadas. Y vamos a hacer el siguiente trato para motivarlos. Si no me contestan bien, la persona a la que le pregunte esta derivada, este tema entra en el parcial del martes. ¿Será suficiente motivación? Quiero que lo piensen 4 minutos. 4 minutos con calma. Y voy a preguntarle a alguien al azar, de los que está aquí, y hay de que esa persona no conteste. 4 minuticos para que lo piensen.
Listo, pues. ¿Con quién me voy? Sharon, ¿estás ahí? Sí, profe. Em, F con- sub X, dame F sub X nomás. ¿Listo? Listo, profe. Yo voy Eu escribiendo. ¿Sí? elevado a X más Y. E elevado a la X más Y. Listo. Esto ¿Sí? por tangente de XY Por tangente de XY, por este mismo. Entonces lo voy a copiar acá. ¿Sí? más secante al cuadrado Más secante al cuadrado. ¿Será que lo puedo escribir? Me va a tocar escribirlo así. Secante. Ay, déjame copiar solo esto. Ya quedó, creo. Secante al cuadrado. ¿De quién? de XY, cierros paréntesis, por Y, Sí. por Euler a la X más ¿Por este? ¿Qué dicen los demás? Sí, Sí, profe. profe. Se puede factorizar el Euler. Sí, sí. Sí, o sea, ya procesos de factorización y simplificación, pues son extras, por decirlo de alguna manera. Pero claro, se puede factorizar lo que se pueda factorizar. Eso no tiene mayor problema. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Sí, señor. Es una aplicación directa de la regla del producto. La derivada del primero, que es e a la x más y por la derivada interna, pero la derivada interna da 1, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que eso va hasta aquí, por el primero sin derivar. Bien. Lina Suárez, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Listo, pues. F sub y. Sería Euler Listo, voy a ponerlo. Euler a la X más Y a la X más Y. por tangente de XY. ¿Por esta misma? Sí, Voy a señor. copiar entonces. Listo. Más X, X. Euler a la Y, más X. E- Euler a la Y más X. Ah, ok. Sí, o X más Y. Vamos a la X más Y entonces. Listo. Por secante al cuadrado de XY. ¿Por eso mismo? Sí, señor. ¿Qué opinan los demás? Sí, profe. Está bien, profe. ¿Y es claro No, para todos? Sí, señor. No me puedo ir sin mostrar un ejemplo de 3 variables. Ustedes dirán, pero de 3 variables no ha dicho nada. La idea es la misma. La idea es la misma. Y voy a coger uno sencillito y corto. Pero que sea como ilustrativo. Esta es una función de 3 variables. No olviden que la cantidad de variables determina la cantidad de derivadas. Y más aún, por cada variable hay una derivada. Entonces aquí habrá un f sub x. Aquí habrá un
F sub y y aquí habrá un F sub z. Y entonces quiero calcular estas tres derivadas. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo funciona con tres variables? Con tres variables funciona la misma idea básica. Si yo derivo con respecto a alguna variable, yo voy a derivar común y corriente, solo que voy a asumir que esa es la única variable. Es decir, cuando derivo con respecto a x, yo voy a asumir que x es la única variable. Por lo tanto, todo lo demás, incluido y y z, voy a manejarlo como constantes. Entonces, miren con cuidadito. Voy a derivar esto con respecto a x. Entonces, pues es la suma, derivo cada uno de los sumandos. La derivada de x por y, pues con respecto a x da y. Más la derivada de x por z, pues con respecto a x da z. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cuánto da la derivada de Cero. y por z? 0. 0. 0. Porque es que como estoy derivando con respecto a x, todo esto es constante. Y la derivada de una constante, y no lo olviden, nunca, nunca lo vayan a olvidar, la derivada de una constante es 0. Y pues si es más 0, para qué lo escribimos? Esto da y más z. La derivada con respecto a y rápidamente, pues va a ser x más z. Y si necesitan aclaración sobre eso, pues me dicen. Pero es la misma pauta. Y la derivada con respecto a z va a ser X más Y. Entonces miren cómo esa idea de la derivación parcial se puede generalizar sin ningún inconveniente a cualquier cantidad de variables. Y entonces, así derivamos funciones de varias variables. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. No olviden entonces, nos vemos el miércoles. El parcial quedó para... Martes. No, perdón, martes. El parcial quedó para el martes. Entonces de pronto no nos encontremos el martes porque como les digo, pues todo va a estar en Moodle. Pero pues aquí voy a estar por si acaso alguien quiere entrar porque se le presentó algún problema. Listo, muchas gracias por su Profe, tiempo. Dime. una cosa, no sé qué piensan mis compañeros, claro está, pero pues por mi parte yo creería que esto podría entrar en el parcial. Obviamente hay que esperar qué mejor dicen no. ellos. Mira, Juan Camilo, yo podría ser malvado y aceptar tu propuesta, pero quiero que pienses lo siguiente. Estas funciones que he mostrado acá son sencillitas. Sí, claro. Yo me puedo traer para el parcial, si yo fuera un ser humano con pobres sentimientos, una función bien sustanciosa, por decirlo de alguna forma. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, una raíz de un seno y dentro del seno que vaya una división entre una exponencial y una tangente y las variables van mezcladitas por ahí. Uy, no, profe, mejor olvide que dije algo. Sí, Camilo. Sí, este tema no. Sí, no. Sí, Mejor no. O sea, si hubiéramos acordado que entraba hoy, pues entraba hoy. Pero, aunque, francamente, y así no entré para el parcial, pero los quiero ya ver trabajando en eso. Derivación. Hoy vi respuestas de ustedes con respecto a derivación que me asustaron profundamente. Entonces, no entra el martes,
porque soy un ser humano de grandes sentimientos, pero entrará en algún momento. Y para ese momento entrará la función que me salga del corazón. Y entonces ustedes tienen que saber derivar cualquier función, como deberían saberlo ya en este momento. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Por favor, repasen, revisen derivación. La vamos a necesitar. Listo. Cerramos por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Que pasen un buen día. Listo, Un buen profe. jueves. Gracias a usted. Profe,